para concluir con, en todo caso vemos en las preguntas si hay interés para profundizar, en que nosotros habilitamos un blog, que es el blog del cual yo me refería antes, para escuchar las preguntas, comentarios, y habilitamos al final de cada programa una dirección de correo electrónico para que la gente de la audiencia preguntara al investigador del que hablaba. Bueno, lo interesante es que en el blog hay cuestiones que se pueden ver, pero más allá que nosotros propusimos el blog y la dirección de correo electrónico, empezaron a aparecer formas de circulación a través de estas porosidades que trascendieron lo del propio blog. O sea, en el blog lo que hay es un muestrario de comentarios, pero alrededor de la universidad, del Facebook, del Twitter, de los distintos docentes, empezó a circular lo mismo para lo cual nosotros habíamos propuesto una puerta muy prolijita desde el diseño. Circuló de otra manera. Bueno, yo diría que por ahora esta cuestión de cerrar por el lado de no solamente se comentó qué lindo tal programa, qué bien que estuvo, sino que se hicieron preguntas, sino que hay gente que se acercó a partir del programa a la facultad sabiendo que, bueno, la facultad, la universidad es un lugar abierto, público, que es sostenido por ellos mismos. Así que bueno, eso. Muy bien. Muy bien. Gracias Alejandro Spiegel por contarnos esta experiencia tan interesante, porque efectivamente depende de cómo se cuente la historia, se aprende o no se aprende. Y aquí traigo a colación el caso de Paco Ignacio Taibo II, que nos está enseñando o reenseñando historia a través de la televisión en Discovery Channel, y nos dice: pues es que aquí donde estoy sentado, este carruaje fue el que usó Juárez, y Juárez esto y esto y esto, y Juárez, pues Juárez era un excelente bailarín, como tú que me estás viendo. Y entonces, claro, la historia se acerca y la historia se aprende de mejor manera, así como las docuficciones de las que nos platica Alejandro Spiegel. Y alguien que tiene una gran experiencia en llevar la educación a la televisión, la letra, las palabras, la lectura a la televisión, es nuestro siguiente invitado, Alberto García Ferrer. Y nada más quiero hacer una pequeña pausa para decirles que ya tenemos varios tweets sobre las intervenciones de Delia, de Alejandro, que en un momento más le daremos lectura, pero no queremos correr la descortesía a Alberto García Ferrer, de no permitirle hablar en esta primera ronda para abrir boca. Así que él, les decía, tiene la experiencia del canal Leer en España y además coordina un noticiero cultural de Iberoamérica para llevar hasta las pantallas de todo el subcontinente y continente, pues lo que está pasando en materia de cultura en todos los rincones. Bienvenido, Alejandro, y adelante. Alejandro, bueno, Alberto, te estoy cambiando el nombre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estoy encantado que me confunda con Alejandro. Muchas gracias por estar aquí presente en este marco extraordinario con la invitación. Agradezco a Guillermo, agradezco a Canal Abierto, a Canal 44, que es miembro de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, y está en este momento con este tema. Yo quiero arrancar con algo que hace unos días escuchaba a Ángel Gabilondo, el ministro de Educación de España, con algo vinculado a esto de la televisión, y él decía: educar es enseñar a comprender. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la televisión nos ayuda a comprender? Es decir, la televisión puede ser un instrumento, debe ser un instrumento que nos ayude a comprender la vida, los otros, la ciencia, el arte, el sexo, etcétera, etcétera. Yo sinceramente soy bastante negativo en la respuesta. Yo creo que pensando el escenario de las televisiones comerciales en términos generales, aquí ya se han mencionado unos casos fantásticos, y la propia televisión de la Universidad de Guadalajara, de UNAM, Canal 22, etcétera, etcétera, y ahí hay un puñado de televisiones que hacen un trabajo espectacular en ese sentido, pero también cito en este momento al directivo de la mayor televisión privada en España y la de mayor rating, y que en un coloquio él decía: no, nosotros no nos dedicamos a poner programas, nosotros somos una empresa publicitaria, y entre publicidad y publicidad ponemos programas.
aquí se ha hablado de una especie de taxonomía de las televisiones, paleotelevisión. Bueno, aquí hay una cosa que es muy clara, hay un modelo de la televisión que es el modelo de la publicidad. Es decir, la publicidad se ha apropiado de la televisión y ha hecho el modelo hegemónico de la televisión. Ese es un modelo que se ha establecido en términos generales y de alguna manera creo que el escenario del mundo digital nos ofrece alternativas. Ahí es hacia donde yo quería ir de alguna manera. Es decir, tenemos ese modelo y tenemos posibilidades. Tenemos un mundo de incertidumbres, porque el mundo que se nos abre con el mundo digital es un mundo de incertidumbres, no de certezas. Es decir, uno puede plantarse aquí y decir categóricamente lo que va a hacer mañana y seguramente se está engañando a sí mismo. Es decir, es un mundo de incertidumbre. Y la incertidumbre es el motor de la creación. Por eso no hay que tenerle miedo al tema de la incertidumbre. Digo esto porque en el tema de la tecnología también nos encontramos con ese problema, con el tema en el escenario del mundo digital. Hace unos meses participaba en un coloquio que se realizaba en el marco del Cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura en Mar del Plata, en un debate muy interesante de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano sobre el periodismo cultural en el escenario del mundo digital. Y me llamó mucho la atención que los periodistas más veteranos, periodistas realmente con una gran experiencia y una gran capacidad, eran unos defensores con algún punto de acriticismo de las redes, del mundo digital que se venía, y de pronto jóvenes periodistas en posiciones, incluso de dirigentes en periódicos importantes, en Brasil, en otros de América Latina, eran muy críticos, porque hacían hincapié en los contenidos. Decían, bueno, pero tenemos que ver qué pasa allí, qué pasa con los contenidos. Y cuando digo esto, lo digo simplemente porque es una preocupación. Nosotros trabajamos continuamente con esto. Y yo creo que la mirada crítica no la podemos perder nunca frente a todo eso, a todas las situaciones que se nos plantean. Y cuando revisamos el camino de la tecnología, también quiero contarles una anécdota. En mi época que dirigía la Escuela de Cine en Cuba, recuerdo que Francis Ford Coppola vino a dar un taller y la verdad fue un taller fantástico. Y los alumnos, lo primero que le pidieron es que querían tener una cámara para ver por el visor de una cámara. Bueno, iba a dar un taller sobre puesta en escena. Y él dijo, no, aquí en mi taller no quiero cámaras. Tenemos que tener un muy buen guión y muy buenos actores. Y después, Nabutat decía, después hay que ser muy tonto para no saber dónde se va a poner la cámara. Puede elegirse a cualquiera que lo haga, y tienes un buen guión y unos buenos actores, sabrás dónde tienes que poner la cámara. Pero esa especie de Nabutat era el tema de decir, la tecnología es un instrumento extraordinario, sin lugar a duda. Las cámaras son fundamentales para hacer una película, para hacer un documental de televisión, para esto que estamos haciendo en este momento. Pero frente a eso se erige el tema de los contenidos. ¿Cómo construimos los contenidos? Porque toda la historia nos ha demostrado que la tecnología ha ido delante de nuestra capacidad para reaccionar frente a ello. El propio Negroponte decía a principios de los 90 algo así como que la fibra óptica no nos va a salvar la vida, no nos va a salvar la imaginación, la capacidad nuestra de trabajar y construir en ese sentido. Por eso, y cuando revisamos, y yo me ubico, pienso en TV Morfosis, me ubico en el campo de la producción de las imágenes, que realmente es el campo de mi especialidad. Y pienso que todo el recorrido, ya no hablemos del siglo XIX, pero del siglo XX, del cine, que bueno, aquí se habló de la confluencia de lo que la televisión ha tomado del cine o ha heredado del cine para expresar la calidad de esa televisión, y que eso es cierto, porque finalmente es la construcción de relatos en imágenes, pero la propia historia del cine a lo largo del siglo XX es la búsqueda de la democratización de la expresión audiovisual. Desde el inicio mismo, en el que se empiezan a hacer películas en todos los rincones del mundo latinoamericano, antes de la aparición del sonido, se hace cine en Cali, se hace cine en Antofagasta,